Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 25 del mes de diciembre del año 2024. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Hacéis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón. Después de que los habían tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha habido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino a Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en cada día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes. En las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y oyeron y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar en delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Capítulo 7, versículo 1. Y vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y todavía la casa
de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, vemos acá como los filisteos, después de ver todo el mal que estaban recibiendo, deciden devolver el arca a sus propietarios, que era el pueblo de Israel, no sin antes preguntar a sus sacerdotes y a sus adivinos. Recordemos que Dios es soberano y puede hablar con quien Él desea hacerlo. Estos sacerdotes hicieron ver al pueblo de los filisteos que pues tenían que pagar ofrenda por el daño hecho, porque habían robado, habían secuestrado el arca, lo habían quitado de su lugar donde debería de estar. Entonces le hace pagar un tributo, una ofrenda de acuerdo a los príncipes, les dice, de los filisteos, que eran 5 tumores de oro, o sea, figuras de los tumores que tenían de oro, más ratones, ¿verdad? Que eran los que habían invadido la ciudad, eran las plagas, y hacen recordar algo bien importante, porque les dicen: ¿por qué endureces el corazón? Así como Faraón lo endureció ahí en Egipto y después al final tuvo que dejarlos ir, le estaba diciendo: hey, no sean duros, no endurezcan el corazón porque las cosas les van a ir peor. Tomen de ejemplo lo que pasó con este Dios allá en Egipto, lo que hizo por su pueblo. Lo mismo van a padecer ustedes por estar jugando o por haber quitado lo que le pertenece a los israelitas. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo estos sacerdotes adivinos a los príncipes de los filisteos. Toman la determinación de llevarla, de mandarla, de enviarla de nuevo. Sin embargo, no que se quieren acercar, solo asegurarse que vaya hasta donde tiene que llegar. La reciben y en el territorio ya de los israelitas, de los judíos, reciben el arca, pero cometen el error. Miran dentro del arca. No les bastó verla llegar, sabían, porque era el conocimiento, que no podían verla, no podían tocarla. Sin embargo, ellos lo hacen. Intentan ver dentro del arca lo que hay, y eso les causa muerte a cerca de 150,000 hombres, y por el error cometido de mirar dentro del arca. Es difícil para el pueblo porque sabiendo ellos que era sagrado, que no podían ver, que no podían estar delante de la presencia de Jehová, porque o sea, no había hombre que lo viera y viviera. O sea, el que lo veía, pues tenía que morir. Y en esta ocasión cometen ese error de ver el arca. Nadie que no fuera un levita, nadie que no fuera de la línea de los levitas podía hacerlo, podía tocar. Eran familias, eran nombres los dedicados exclusivamente a buscar o a tratar con el arca, a mantenerla limpia, a que estuviera en su lugar. Eran levitas, no era cualquiera. Vemos cómo Dios es celoso con sus mandatos. Vemos cómo Dios es celoso con sus mandamientos de no hacer las cosas como el hombre quiere, sino como Dios dice. Cometen ese error, y hoy en día, al igual, ¿cuántos de nosotros cometemos errores en blasfemar en contra del nombre de Dios? Y déjenme decirle que blasfemar no solo necesariamente es negar el nombre de Dios o atribuir otras cosas. Simplemente es, siendo cristianos, no comportarnos como cristianos, no comportarnos como verdaderos hijos de Dios que somos, haciendo cosas que no debemos, no obedeciendo su palabra, haciendo las cosas como nosotros creemos o queremos que sean. No es así, hermano. Es hacer las cosas como Dios dice, es buscar cada día ser santos como Él es santo. ¿Se puede hacer? Se puede. Todo está en obediencia a la palabra de Dios, en obedecer sus mandatos, seguirla, ser hacedores de su palabra. Y podemos ver que obedeciendo la palabra no habrá maldición, sino que al contrario, habrá bendición.
Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.